Pero mira, como contigo se puede hablar, por cierto, eso lo dijo Diosdado en el Mazo Dando, decía, con Kiko se puede hablar, que me sorprendió. A propósito de un programa que hice con Vladimir de los mal hablados. Un elogio inesperado. Sí. Pero ayer vino Nicolás Maduro Guerra, precedido por un escándalo con Shirley Bernagui, que le cayeron hasta con el todo le dieron, porque hizo una entrevista donde no tocó el tema de los presos, la libertad de expresión, las torturas, los exilados, la traición a la patria, los vendidos al imperio, ni nada de eso. Y cuando tú te metes en debates, lo primero que consigues es una mitología. Sobre todo, primero cuando Chávez llegó al poder había una cosa de escuálido, tú no podías ir a las plazas públicas porque te tiraban cosas, la gente encima. ¿Te acuerdas que a Salarroma le metió un pañonazo en la cabeza en la Plaza Bolívar? Entonces había una reacción de quienes llegaron al poder, de las fuerzas que lo acompañaron contra los que estaban ahí. Y esa reacción duró durante mucho tiempo. Pero después, a la larga, hay un sector de la oposición que agarra la misma actitud. Alacranes, vendidos, traidores, todo el que no discute ni insulta al gobierno, pues eso es un vendido. Ahora, esto te lo digo para meternos en varios temas. La primera mitología, la ilegitimidad. El poder, tú revisas la historia y el poder, que por cierto, casi todos los mandatarios han sido de signo fuerte, autoritarios, reyes, emperadores, la democracia, la historia es casi de pocos años. Bueno, el argumento de la legitimidad es un argumento de los políticos, pero no es un argumento de la realidad, porque el poder se legitima a sí mismo. Los reyes, los dictadores, los emperadores, todos no necesitaban consultarle a nadie. Es más, los reyes eran obra de Dios, mandados por Dios, tenían un vínculo. Entonces, el poder se legitima cuando se ejerce. Claro que ese es un concepto muy peregrino, el de la legitimidad. Inclusive lo bifurcaron. Tiene legitimidad de origen, pero no tiene legitimidad de ejercicio, etc. Sí, una cosa, un enredo. En unos galimatías que no resuelven nada a nadie. Y esas son las discusiones artificiales que algunos son expertos en dar y que procuran que esas sean las que se den, las discusiones de la nada. Por el contrario, lo que hay que discutir son las cuestiones de fondo, el rumbo del Estado, la atención a los problemas de la gente, el déficit de democracia real, el control omnipresente y hegemónico de un factor político independientemente de que ya no tenga el respaldo popular que debería tener. Eso es lo sustantivo para las sociedades y donde se presentan nudos gordianos que hay que cortar para poder soltar ese tipo de cosas y avanzar. Bueno, nosotros creemos que todas estas cosas que tú has mencionado forman parte del debate. Presos políticos, derechos humanos, diáspora, venezolanos en el exterior, ¿cómo se llama? Regreso forzado, producto de deportaciones, etc. Todo eso forma parte de nuestra agenda de problemas. Y los problemas son inmensos, de todo tipo. Pero hay un problema muy serio que la gente lo siente día a día, porque el otro es un problema que está ahí, que saben que está ahí. Pero el problema que la gente siente día a día es su bolsillo, su estómago, resolver su vida. Es increíble. Yo estuve este fin de semana acompañando a César Alonso en Vargas y caminamos por Maiquetía, por la zona popular de Maiquetía, los barrios que están frente al puerto de La Guaira. Salimos a la Plaza del Cónsul y dimos una vuelta por eso. Es calamitosa la situación de la gente para vivir, para sobrevivir. Y su preocupación principal es esa. Hay otro gran problema en este momento que es electoral. La gente no sabe que hay elecciones. El problema más serio que tenemos es el de la desinformación. Y pareciera que hay una política de Estado en silenciar que viene un proceso que, a pesar de que unos digan que van a participar y otros no, es la oportunidad constitucional para dirimir la permanencia o no en el poder. En este caso, no en el poder nacional. Eso se hizo el 28 de julio, todos sabemos lo que pasó en Venezuela, ellos, nosotros, la comunidad internacional, todo el mundo sabe lo que pasó. Bueno, pero no te puedes quedar pegado ahí. Las cosas, la vida continúa y se presentan otros retos. Y tú no puedes decir, no, yo tiro tierrita y no juego más, en función
de una adversidad que se le presentó al país. No, tú tienes que seguir desafiando las circunstancias de la participación, incluyéndote, presentando ofertas y buscando el respaldo de la gente. Las sociedades son dinámicas, las sociedades no son estáticas. La gente cree que esto se mineralizó. No hay mineral que valga. El día antes de la caída del muro de Berlín, se hablaba de la fortaleza de los estados socialistas. El día antes de la caída de Gorbachev por el señor Yeltsin, todavía se hablaba de la perestroika y el glasnost en la Unión Soviética. Y eso se derrumbó y se acabó cortina de hierro en un santiamén, porque los pueblos son así, los pueblos son intuitivos, los pueblos se ponen al servicio de las causas que les atañen a ellos en sus problemas. Por eso que para nosotros la agenda, la cita electoral es obligante, es vinculante para nosotros estar ahí y darle a la gente una oportunidad de que si no está contenta con lo que tiene, busque en el catálogo de ofertas y seleccione lo que quiera. Yo no digo que voten por mí, pero yo les digo que si yo salgo electo voy a comprometerme a elevar el nivel del debate político en Venezuela, que es mi responsabilidad, no a degradarlo, no a deteriorarlo. Por eso en mi vocabulario es muy poco utilizar la palabra alacrán y ese tipo de adjetivos que nos degradan aún más. Cada quien puede verse al espejo con su familia y saber qué es lo que pasa y qué es lo que ha hecho. Aquí, afortunadamente, somos un país pequeño y nos conocemos todos. No hay espacio para la farsa. Todo el mundo sabe quién es quién y es por eso que nosotros estamos tocando la puerta del pueblo venezolano para decirles que nos acompañe en un proyecto de presencia democrática. Segundo mito, el que no está conmigo está contra mí. Ese discurso, la primera vez que lo escuchamos fue con Chávez, pero ahora lo dice la oposición. Fíjate lo que es la cosa. Una parte. Una parte de ella. Pero eso de que yo no tengo que hablar con el enemigo, primero, considerar al adversario enemigo, ya eso es errado. Pero eso, todo el que habla, cohabita con el gobierno, es un traidor, un alacrán, un vendido, un colaboracionista. Oye, eso es el desconocimiento de la política. Porque en este caso, fíjate, yo le pregunto a Nicolás Maduro Guerra sobre la reforma. Le pregunto, mira, pero una reforma para profundizar la democracia, claro, para darle más poder a la gente, pero una reforma para que una clase en una elección de segundo grado se perpetúe, no, eso no. Y él mismo, pero eso no es lo que está planteado. Aquí la gente tiene que votar por su gobernador y por su alcalde, y eso es nuestro compromiso. Y le agregó un discurso sobre la pertinencia de la reforma. Pero yo no había oído eso. Ni yo tampoco. Entonces, por una sencilla razón, Kiko, porque nadie sabe qué contiene la reforma. Pero que él lo diga. A lo mejor él sí, Ajá. porque está ahí en el solio presidencial y está en el centro del poder. A lo mejor sí sabe cuáles son las ideas que tienen. Pero nosotros, los venezolanos comunes, no sabemos. Tenemos una aprensión frente a ese proceso, porque tú convocas sin decir para qué. Lo normal es que tú cuando convoques digas para esto. Mira, te convoco a mi casa para que juguemos un dominó, para que nos comamos un sancocho, para que vayamos a la playa, lo que sea. Pero en este una caso, agenda. Fíjate, la agenda de la convocatoria es vital porque ahí está el destino del país. Fíjate, pero en este caso, la pregunta produce una respuesta, o sea, la conversación. O sea, si tú crees que el gobierno es un factor monolítico, que todo el mundo piensa igual, pues estás equivocado, porque cuando el gobierno dice la oposición, que son malos, no, la oposición es muy variopinta, el gobierno también. Es así. Entonces, si hay una parte que piensa en términos democráticos y hay otra que está como la nuestra, que también tiene factores radicales, pues tú tienes que hablar de la parte que se parece a ti, claro, para convencerla, para dar debate. Tú no puedes... No, cuando ganes te voy a meter preso. Nunca te vas a entregar si tú dices que lo vas a meter preso. Pues ni tú, ni yo, ni nadie. Vamos a seguir discutiendo esta mitología a ver si ayudamos a los debates, ¿no? Cuando regresemos.